Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del portal Citerior, tengan ustedes una cordial bienvenida a este ciclo de podcasts que realizamos cotidianamente para vuestra audiencia, para una mejor información de los aspectos y situaciones que se dan en el plano noticioso y en el plano de la actualidad en general. Hoy día nos convoca un tema internacional. Vamos a hablar de una situación producida en Nueva York, una ciudad importante de los Estados Unidos e importante del Occidente, en relación con la elección de su nuevo alcalde, ¿no? Que ha causado mucha efervescencia porque al parecer es muy opuesto al presidente Trump. Y ahí hay algunos analistas internacionales que ya están empezando a hablar de que es posible una confrontación de Estados Unidos con el Islam, incluso, porque el alcalde profesa esa religión. Bueno, hoy día nos acompaña nuestro editor, Enrique Contreras González. Gracias, Enrique, por hacer tu tiempo. Muchas gracias. No sabemos que estás haciendo otras cosas y cuesta que tengas tu tiempo libre. Y nuestro invitado especial, que ya ha estado con nosotros, es Jorge Sonjofre. Jorge, un gustazo tenerte nuevamente. Encantado de estar aquí. Jorge es analista internacional, como ustedes saben, él es experto en análisis estratégico y tiene un doctorado en desarrollo local y territorio en la Universidad de Jaume, en España. Qué mejor candidato para enfocar este tema, invitado para enfocar este tema relacionado con los Estados Unidos y que tiene como gancho, digamos así, la situación producida en torno a la elección de Zoran Mandani. Jorge, ¿es posible que a través de esta crisis, llamémoslo así, que se ha producido, dadas las expresiones que ha usado tanto el presidente Trump como personeros de su gobierno y el mismo Mandani, de desacuerdo, de enfrentamiento, digamos, ¿es posible darle otra perspectiva más bien religiosa, visto desde el punto de vista de las relaciones exteriores norteamericanas, por ejemplo, con Gaza? ¿Es posible eso? Pienso que hoy día no. Pienso que hoy día el fenómeno Mandani es solo un fenómeno americano que tiene que ver con la política americana. Podría ser una cosa simbólica respecto al poder que estaba desempeñando el presidente Trump sobre todos, y le aparece un señor musulmán que no es nacido en Estados Unidos, que es muy joven, tiene 34 años, de ascendencia india también, nació en Uganda pero de ascendencia india, y lo desafía. Se aparece como una nueva figura del Partido Demócrata. Está a la izquierda de Bernie Sanders, que ya era muy izquierdista para la política de Estados Unidos, pero él tiene una propuesta política donde él se sitúa como socialdemócrata y plantea respecto a la religión que, siendo un musulmán activo, que la religión le permite manejar todos los aspectos sociales que necesita Nueva York. Y ahí aparecen sus propuestas. El transporte público gratis, guarderías infantiles y muchas otras cosas que aparentemente las tiene dimensionadas en términos en términos económicos y valóricos, pero no me parece todavía que sea una confrontación desde la perspectiva religiosa con el presidente Trump. Dicho sea paso, acuérdate que en Nueva York hay mucho... Nueva York es, claro, es una comunidad con muchas minorías, y a lo mejor esas muchas minorías que tienen problemas similares, los arriendos caros, el transporte caro, todo es caro, esas muchas minorías se juntaron detrás de este caballero, que era un
muy poderoso en su hablar, muy Sí, activo en su sí. presencia. Por tanto, los conquistó, sacó el 50,4% contra Ah, otro bastante. demócrata bastante conocido en Sí, Nueva York sí. como Cuomo. Como Cuomo, claro. Mm. Y además, Enrique, el tema se le abre su flanco a Trump, ¿no? Sí, Tema lo que de me llama la inmigración. atención es que haya sido elegido. O sea, Ujú. puede haber también un cambio de eje en la mirada de los propios estadounidenses respecto de cuál podría querer que sea su futuro. Yo tengo la sensación de que es más la protesta contra Trump, Ya. porque Nueva York es la Es ciudad de Trump, muy ¿no? coyuntural Muy entonces. coyuntural. Ah, Pero Nueva York viene con problemas hace rato. Es una ciudad carísima, Ujú. carísima. Los arriendos suben permanentemente. Todo lo que está ofreciendo Mandani es el instalarse en el medio del problema social que tiene Nueva York y no en la elite. Pero también ese problema lo tiene Chicago, también lo tiene Washington, o sea, Pero también, o sea, por lo tanto, podría de alguna manera ser un punto de inflexión. sí, sin duda, pero esta ciudad de Nueva York que está tan cosmopolita, tan Ujú. llena de migrantes, un migrante más, los une más que los enfrenta. Ya. Y tiene la característica de ser musulmán, pero todavía esa característica de ser musulmán no es un elemento cultural contra el presidente Trump. El presidente Trump lo trató de comunista, no de musulmán. Y eso era más Eso, importante. Lo Este es un ideológico comunista. más que lo religioso. Exactamente, todavía. Porque lo religioso puede ser muy grave. Si se instala el tema religioso en el medio de la política de Estados Unidos, puede ser muy grave. Así es. claro, pero eso otro Por flanco, la colonia judía, lo digo, Por que ejemplo, es enorme, y que es muy poderosa que es también. muy poderosa. Sí. claro, pero eso otro flanco gratuito entonces para Es Trump, que se le va a crear, o que lo está creando. lo que pasa es que nunca se lo esperó. Claro. Tengo la imagen de que Trump esperaba a Andrew Cuomo como el alcalde de Nueva Sí, York sí. y no a este caballero. Claro. Entonces fue una sorpresa que apareció muy rápido. Claro, claro. Ahora el gobernador de Texas, es curioso, estaba yendo aquí ¿Mm? algunas informaciones que nos han llegado. Menciona de que el alerta a los neoyorquinos en esta onda de migración que se produce interna. Cuando ocurre algún problema, la gente de Nueva York va a Texas, fundamentalmente. Entonces él le dice que ojo, no lo va a permitir, una cosa así. O sea, se abre una cosa extraña ahí, ¿eh? Uno de los puntos de financiamiento que tiene Mamdani para su proyecto, particularmente los que tienen que ver con los jardines, con estas guarderías infantiles y con la construcción de casas, 200.000 casas, prometió vivienda social, son el aumento de impuestos a los ricos. Claro. En Estados Unidos es raro porque Estados Unidos tiene esta cultura de Sí, los grandes, de los ricos, de lógico. entregar plata. Pero les va a subir a un 2% por cada $1.000.000 que tengan. O sea, el que ganó $1.000.000 tiene el 2%. Y de ahí para arriba. Entonces, esos son los que en algún instante empezaron a pensar en irse de Nueva York. Claro. O sea, si van a donar, lo donan ellos como parte de su sistema y su descuento de impuestos. Claro. Pero si se los van a subir, son algunos de los que pueden salir de Nueva York. Y lo otro, que el impuesto a las empresas lo va a subir de 7,5 a 11,5. Y eso sí que es más complicado. Claro. Porque las empresas efectivamente en Nueva York generan un colchón económico importante. Y la gobernadora, que es la que defendió a Mamdani cuando apareció frente a Trump, dice efectivamente sí, todas estas ideas que tiene, porque todavía son ideas, todas estas ideas que tiene son parte de la política, pero son muy difíciles de llevar adelante por los presupuestos tan apretados que tienen hoy día en Nueva York. Y en algunas ciudades de Estados Unidos. Claro, claro. En varias. Es curioso lo que ocurre porque yo hablaba de los francos que se le abren al presidente Trump, porque los analistas internacionales, sobre todo los europeos, se preguntan un poco cuáles son las políticas a mediano plazo de Trump. O sea, ¿qué quiere él a 2 años plazo? Y tenemos la situación con Argentina, que a nosotros nos preocupa, esa relación muy estrecha con Milei, muy estrecha. Y bueno, lo que está ocurriendo en Gaza, ¿qué va a hacer con Gaza?
¿Tú crees que esta política a mediano plazo de Trump al final nos empieza a rebotar directamente a nosotros? En el caso de Puede Milei, ser, por ejemplo. puede ser. A Milei lo acogió y junto con eso le entrega un apoyo que es el desequilibrio del equilibrio estratégico que había en América Latina en términos de armas, en términos de fuerzas de defensa. 22 aviones F-16 a Argentina, aunque sean un poco más antiguos que los nuestros, son muchos aviones. Si los sumamos a los de Perú, que son 20 más, entregados también, autorizados también por Estados Unidos, es un desequilibrio brutal que se produce acá. Ahora, el presidente Trump dice: yo soy amigo de mis amigos. Y nuestro presidente tiene un discurso permanente contra Trump. Lo dijo el embajador de Estados Unidos, que viene llegando, lo acaba de decir, le está generando un problema a los ciudadanos chilenos. Ahora, yo creo que primero le rechazó la recepción de las cartas credenciales, han pasado varias cosas. Pero tengo la sensación de que el embajador de Estados Unidos aquí está esperando que termine el periodo del presidente para llevar una cosa normal. Y por eso que se permiten las declaraciones que hizo hoy día en el Mercurio. En que ese enfrentamiento permanente que tiene el presidente Boric con el presidente de Estados Unidos le hace mal a los ciudadanos chilenos. Exactamente, le hace daño a los chilenos. Le hace daño a los chilenos, claro. Y si lo miramos más grande, tiene que ver con esto. ¿Por qué le entrega tanto a Argentina? ¿Por qué le está entregando a Perú? Porque Perú no estaba en la ecuación. Entonces, Perú lo podemos sumar a otro actor, porque Perú tiene a China al lado. Entonces quiere neutralizar a China. Claro. O estar en el mismo lugar en que está China, que tiene que ver con el puerto de Chancay. Entonces, lo que se está generando aquí es súper importante. Y si me voy al Caribe, la máquina de guerra más grande del mundo y la más potente del mundo, que es el Gerald Ford, no está por las lanchas de narcotráfico, está por China. Decirle: amigo, no, venga para acá, no se meta en este lado porque esto es mi interés. Y vamos a entrar probablemente a las mismas, tiendo a pensarlo, a las mismas zonas de interés que había en la Guerra Fría. Usted no entra aquí porque esta es parte de mi zona de interés. Y así se dividía en el mundo. Por eso la crisis de los misiles. Pero da la impresión de que este gobierno de Trump es muy distinto a su primer gobierno. Para su primer gobierno, América Latina existía poco o no existía. No era tema para él. Sin embargo, ahora sí es tema después de lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Asia. O sea, entonces hay una preocupación distinta respecto a nosotros y pretende, no sé, generar un equilibrio, como tú estás diciendo, distinto al existente. Porque la penetración de China es distinta a la que tenía él antes. Claro. Entonces él antes le declaró una guerra comercial a China y China no respondía. En esta guerra comercial, cuando el presidente Trump asume, dice: le voy a subir, cuando sacó su tablita y la mostró al mundo, le voy a subir bolígrafo grande. Claro, le voy a subir a China el 100% de los aranceles. Y China le contesta. Nunca había contestado. China le contesta desde la embajada de Estados Unidos, dentro de Washington, y por la red X, que es la red de, en ese minuto, su principal asesor, Elon Musk. Y les dice: estamos preparados para una guerra, para cualquier guerra y hasta el final. Esa respuesta nunca la había dado China. Pero, aparentemente, su última modernización, que es la modernización de la defensa, ya está relativamente más cercana al término. Acaban de votar el tercer portaaviones. El primero muy malo, el segundo más o menos, y este tiene que ser con los estándares americanos, según lo que declararon los mismos chinos. Claro. Entonces, esa penetración que tiene China en el mundo, y que es una penetración económica que se llama la diplomacia de la deuda. ¿Sí? Usted necesita caminos, yo se lo hago. Y cuando yo voy a pagar ese, no se preocupe, yo le cobro. Por lo tanto, ya pasa a ser dependiente mío. Esa es la diplomacia de la deuda. Y lo que está haciendo Estados Unidos es darse cuenta que efectivamente América Latina empieza a tener mucho interés por China. Y es su patio, el patio trasero. Siempre lo ha sido. Pero es su patio. Pasó con esto termino, una cosita. Él dijo cuando empezó su gobierno que iba a sacar a los chinos de Panamá, porque controlaban el canal, y que además se iba a comprar Groenlandia. Y que Canadá iba a ser parte del Estado no sé cuánto. Si yo aíslo el mapa, si yo aíslo el Océano Pacífico, queda a un lado Estados Unidos y al frente China. Si yo cierro la puerta de Panamá
y cierro la puerta de Groenlandia, el comercio que va al Pacífico hacia China no puede pasar. Por lo tanto, no era una locura más. Pero alguna vez incluso creo recordar que Trump le insinuó en alguna conversación a Milei que viera este tema del Estrecho de Magallanes. Sí, claro. O sea, también nos involucran en ese sentido. Por supuesto, porque esa es la otra pasada. Exacto. Y el Estrecho de Magallanes, en la política de defensa de Argentina, dice que son aguas compartidas. Y nosotros no hemos hecho ni un reclamo. Y en 30 años más, los argentinos van a decir, ustedes no reclamaron nunca. Y lo vamos a perder. Así es. ¿Pero qué significaría ese término aguas compartidas? Que pueden indistintamente el tránsito por el estrecho Magallanes chileno, en sus dos orillas. Y el tránsito se hace con peritos chilenos. Con prácticos. Con prácticos chilenos. Entonces se tienen que subir los prácticos chilenos. Pero si son aguas compartidas, y nosotros asumimos que son aguas compartidas, van a pasar los prácticos argentinos. Porque cuando entras por la boca oriental, el capitán se entrega el mando del buque, se sube un práctico chileno y el práctico chileno lo mete por el canal. ¿Qué nos pasó? El año 78, por la crisis del Beagle, Ushuaia no tenía mar. Ushuaia llegaba hasta el borde, hasta la playa. Todo el agua era chilena. Hoy día, la mitad del canal es para cada uno. Entonces, eso pueden ser las aguas compartidas. Es muy peligroso. Porque deja de ser un problema es muy peligroso. complicado. Ahora, para un poco cerrar esta primera ronda, ¿qué hay sobre la posibilidad de que Estados Unidos realmente cancele todas las esferas de multilateralismo o las baje de rango? OEA, por ejemplo, ALAN, y todas estas organizaciones ahí, un poco para decirle, mira, a futuro yo me entiendo con países, no me entiendo con grupos, ¿no? Mercosur, ese tipo de cosas. ¿Eso en un mediano plazo le afectaría a Chile o no? Porque Chile tiene propensión a no vincularse con los países de América Latina en sus tratados de comercio. Sí, somos bastante islas. Lo que pasa, tengo la idea después de mirar el mapa y el análisis, todo esto, y en esto concuerdo con Lula. Lula, en la última reunión del BRICS, dice el multilateralismo, como lo conocemos, se está derrumbando. Claro. Y por otra parte, nosotros venimos con dos sistemas políticos que están enfrentados. Un sistema que es el idealismo político, que tiene que ver con el multilateralismo, con la cooperación internacional, que somos todos amigos, que no va a pasar nada, que no hay guerra, que no hay nada. Y el otro es el realismo político. El realismo político, donde está mencionado con toda su brutalidad, es en el libro de Tucídides, de la guerra del Peloponeso, donde está el diálogo de Melos. Melos dice, si los que van a ganar son los que tienen más poder, y el resto va a tener que sufrir lo que tenga que sufrir. Está escrito. Hoy día estamos en algo parecido. El que está poniendo el poder encima de la mesa es Estados Unidos. Estados Unidos va a la reunión de la ONU y le dice al secretario general de todo. Lo único que le faltó decir, usted es un inepto, usted así con nombre. Fue lo único que le faltó decir. Habló 40 minutos, 45 minutos. Y son 15. Y nadie lo paró, ni le puso luz roja, nada. Y lo que planteó el presidente Trump es decir, esta organización no sirve para nada. Pongo eso en paréntesis. Me voy a la reunión del BRICS. La reunión del BRICS, las últimas 3 reuniones dicen, vamos a cambiar el dólar como el patrón del comercio internacional. Vamos a crear un banco, y ese banco hoy día lo dirige Dilma Rousseff. Y vamos a agrandar el BRICS. O sea, los 3 elementos que conformaban ese sistema de leyes o del multilateralismo basado en normas que viene desde Segunda Guerra Mundial para adelante, se acabó. Porque la ONU no está dando el ancho. Ahora el Consejo de Seguridad tomó, y ahí podemos saltar a lo otro, tomó el plan de paz del presidente Trump, lo aceptó. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad es aval del plan de paz del presidente Trump para Gaza. Así que ese es un avance enorme. Pero la ONU no está dando el ancho, y el ancho lo está dando BRICS. Exacto. Y BRICS
además de los países que conforman el nombre, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tiene algunos otros interesados, Bielorrusia, Irán, etc. Si eso me los llevo a Asia y le pego la organización que se llama el Acuerdo de Shanghái, tiene una cantidad de países enorme que tienen como único punto en común un discurso contra Estados Unidos. Por lo tanto, lo que se está formando es un escenario político estratégico brutal. Brutal. Y por eso que da la idea de que la fuerza que está poniendo Trump en todas las decisiones que toma es para hacer sentir el peso de su poder. El Gerald Ford no tiene razón de estar ahí. Y en el fondo, amigos, el tema del internacional, al parecer da avisos de que se está reagrupando una nueva constelación de poderes, así como ocurrió en el siglo XIX, en el siglo XX en Europa, fundamentalmente, y que va a ser tema que vamos a discutir después de una pausa. No se vaya, estamos un segundo con usted. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del Portal Citerior, podcast Reflexiones al Pasar, temas internacionales que estamos tratando con el analista internacional Jorge Sanz Jofré y nuestro editor Enrique Contreras González, periodista, y que tenía como una cuña lo que está ocurriendo en Nueva York, pero Nueva York sigue siendo una ciudad importante, pero no es el mundo. Y estábamos analizando, en el momento de la pausa, esta nueva constelación internacional creada a través de la formulación BRICS, ¿no? Que son, si tú me corriges, cerca del tercio de la población mundial. Sí, claro. Algo así. Sí. Y el PIB ya no sé cuánto será, pero también algo muy importante. Porcentaje altísimo. Y que en ese cuadro, la importancia que va a tener nuestras nuevas élites políticas sudamericanas, digamos. Y ahí lo engancho con este arcoíris azul del que hablan algunos analistas, en el sentido de que hay un cambio al parecer conservador en Chile, lo hubo ya en Argentina, está el caso de Ecuador, muy probablemente venga también algo en Colombia, ¿no? Entonces se está produciendo quizás las condiciones geopolíticas para que se reagrupe, ¿no? el cuadro, comandado por una presidencia tan incisiva como la de Trump. Y yo creo que por ahí va tu última observación, sí. ¿no? Por ahí. Sí, pero América Latina tiene el problema que nuestro péndulo no se clava en ninguna parte, sino que se mueve hace mucho rato. Hace mucho rato. Nosotros no hemos salido de la Guerra Fría. Cada elección termina en los extremos. Sí. Y si miramos las elecciones, todas las elecciones hablan del cambio. Todo es cambio. Todo es cambio. Entonces, cuando todo es cambio, el péndulo se sigue moviendo. En Perú va de nuevo candidata a la presidencia Keiko Fujimori. Va de candidata de nuevo. Entonces, todo se mueve raro en América Latina y no tenemos la percepción y no somos por eso mismo, no somos un grupo cohesionado, compacto, que tenga peso en el mundo. No tenemos ningún peso. No tenemos voz. Claro. No tenemos. Independiente de Brasil. Claro y Milei, que conversa particularmente con Trump, pero el resto no tenemos mucho. ¿Y México? Es otro caso. Pero claro, México es más grande, es un tremendo país y tiene su problema con Estados Unidos. Y México no va a ser más porque tiene Estados Unidos ahí. Y le cierro la puerta y se acabó. A México le dijo, voy a subirle los intereses, a no ser que usted cierre la frontera. Bueno, en México colocó 10.000 soldados. Así es. Y se acabó el tránsito por la frontera.
Le hizo caso. Y le hizo caso al tiro. Entonces tiene muy poca libertad de acción en México, pero es un tremendo país, es un enorme país. Venezuela es el que está complicando, pero América Latina no tiene esa voz. Y fundamentalmente, ¿por qué? Ninguno de los acuerdos ha funcionado. Ninguno. De la antigüedad hasta ahora, ninguno. Mercosur se politizó cuando entró Chávez. Tenía una política distinta a la que tenía Chile, porque ellos tenían arancel diferenciado, nosotros íbamos al arancel cero, entonces no podíamos entrar, no nos convenía entrar. Somos países chicos, con economías chicas, con mercados chicos. El cambio que va a hacer Chancay es brutal. Y ese sí que nos puede hacer daño si es que no nos damos cuenta. ¿No se previó eso, lo de Chancay? Estando al lado ahí. Sí, se previó. Tiene que haberse previsto. Se previó, y ese puerto de Chancay cuenta la leyenda que se iba a instalar aquí en San Antonio. O en Mejillones. Sí, o el de Mejillones, pero el de Mejillones era como más con Argentina, con un corredor bioceánico argentino, pero sí iba a instalar acá. Sí. Pero las exigencias que se hicieron fueron de tal naturaleza, medioambientales, que se fueron a Perú. Y a China, la verdad es que el mercado de Perú le da lo mismo. Lo que le interesa es el corredor bioceánico que hay al norte de Chancay y que une con el Atlántico, que allá está su mercado. Entonces, si cierran Panamá y si cierran Groenlandia, la salida estratégica que tiene China es ese. Y si el puerto de Chancay llega a completarse como está previsto, va a tener el puerto en funcionamiento, va a tener más sitios que todo lo que tiene Chile. Por lo tanto, al virreinato. Vamos a volver. Y además se ahorran una semana de buque, una semana de combustible, una semana de refrigeración, una semana de todo. No, y además son los post-Panamá. Claro. Los buques más grandes. Exactamente. Por lo tanto, nosotros vamos a ser objeto de cabotaje. Exacto, para allá iba. Vamos a terminar en eso, en el cabotaje. Y nos van a matar el comercio. Entonces, esa dimensión geopolítica que tienen los desafíos que estamos mirando ahí, nosotros no la hemos tomado. No está en ninguna de las campañas, ninguno de los programas presidenciales que se discutieron, no está. Esto no existe. Hay 3 temas. No existe. Recién están haciéndose las licitaciones para el nuevo puerto de Valparaíso y el de San Antonio. Claro. O sea, la verdad que hay una... Siempre que pasen los estudios de impacto ambiental. Claro. En San Antonio, el puerto se iba a ampliar y lleva años, muchos años. Entonces se iba a ampliar y se le impusieron que se tenían que buscar restos arqueológicos en el fondo marino. Entonces contrataron un submarino. Hicieron y no había nada. Entonces lo rechazaron porque tenía que ser un arqueólogo buzo. O sea, tenía que tener 2 características. Primero arqueólogo y después buzo. ¿Y dónde están en eso? ¿Y dónde lo encontramos? Están en eso. Entonces, nuestra exigencia medioambiental es muy estricta. Y va cortando todas estas posibilidades que tenemos. Ahora, los últimos gobiernos en Chile, por ejemplo, le han dado mucha importancia a las políticas medioambientalistas, en términos generales. Que es el motivo de la pelea entre Boric y Trump. Es decir, no se entiende mucho, porque al señor Plano no le interesa eso. No le interesa mayormente ese tema. Y nosotros seguimos insistiendo. Y nosotros hagamos lo que hagamos. Yo creo que el medio ambiente hay que cuidarle, hay que ser súper respetuoso y todo eso. Pero hagamos lo que hagamos, la aguja del medio ambiente no se mueve en el mundo. Claro. Nosotros no movemos la aguja en esa dimensión. Claro, pero y vamos perdiendo oportunidades. Entonces, a lo mejor hacerlo un poquito menos estricta, podríamos tener más oportunidades de crecer, como por ejemplo con el puerto de San Antonio, que es necesario. Claro, pero somos muy estrictos. Ahora, llama la atención el involucramiento, tal como tú lo señalabas en la primera parte de nuestro podcast, del actual embajador de Estados Unidos, ¿no? No era usual, ¿no? No. Un embajador que ni siquiera recibe todavía, no es oficialmente el embajador, pero recibe todavía las cartas credenciales. Por eso es que se permite el discurso que se haya permitido esa opinión, da que pensar en el sentido de que Estados Unidos ya no prevé un cambio político distinto al que dice la encuesta. Es un triunfo de Kass, por ejemplo. No lo prevé el gobierno de Estados Unidos. Y eso hay que tomarlo, eso es un mensaje claro. Es el embajador de Estados Unidos. Nada menos, digamos. Sí. Entonces eso nos lleva a la pregunta, oye, de que
cómo el país puede enfrentar a un país tan grande. Hay algunos, a mí me gusta mucho esa definición de que plantea que Estados Unidos no es un país. De hecho, no tiene nombre. Claro, No es que no tiene nombre, es el único país sin nombre, dicen por ahí. Estados Unidos es un espacio. Y quedó allí justo en un lugar estratégico para ser llenado por el poder. El poder europeo, el poder de todas partes. De todas partes. Entonces, enfrentarse con el espacio, con el poder, ya no con un país, ni con el señor Trump. El señor Trump no sé, puede pasar 4 años más, 3 años más, pero va a quedar el espacio de físico de poder militar. Es un poder que abarca todo el mundo, todo el globo. Todo el mundo. En todas partes del territorio del globo hay armamentos norteamericanos. Entonces uno se pregunta, bueno, pero seamos pragmáticos, ¿qué vamos a hacer aquí? Porque si ellos lo quisieran, podrían perfectamente arrasar y listo, como se hacía en la historia antigua, digamos. Sí. Los persas arrasaban, Bueno, de hecho, un reporte bastante reciente de la industria armamentística de Estados Unidos está notando importante incremento de las ganancias de las fábricas de armamento. Sí, claro. O sea, eso ya es una señal bastante poderosa de que desde que asume Trump hay un movimiento mucho más fuerte produciendo armamento para sí, Estados Unidos, pero también entregando todo lo que le ha entregado a Europa, lo que le ha entregado a Ucrania, lo que le ha vendido más bien a Europa y a Ucrania, porque ya terminó, parece, claro, esa política de repartir. Hay que entregarlo a Ucrania, cómprenmelo a mí y yo se lo mando. Exacto. Entonces hay ahí una señal evidente de que esa política, desde el punto de vista de Trump, está resultando. Sí. Yo Make America Great Again. Vuelvo un minuto atrás, donde el mundo está enfrentado entre China y Estados Unidos. Las exigencias que le hace el presidente Trump a la OTAN, a los europeos de la OTAN, es que pongan el 5% y lo inviertan en la OTAN. Porque hoy día la OTAN es Estados Unidos con algunos más, digamos. Claro. Pero Estados Unidos con algunos más no es capaz hoy día de enfrentarse, de salir de Europa y irse al Pacífico y enfrentarse a China. Estados Unidos lo va a aguantar, sí, pero se le va a abrir el resto del mundo muchos frentes que estratégicamente y operativamente no va a poder sostener. Por lo tanto, le está diciendo, muchachos, inviertan, porque lo que viene es muy duro. Entonces la OTAN va a crecer cualitativamente con este 5%. Va a ser capaz de amarrar a Rusia y enfrentarse a Rusia, porque hoy día no es capaz Europa. Así es. Y Trump le dice, el problema es de ustedes. Entonces los europeos están invirtiendo mucho. La industria militar alemana está funcionando a tope. Alemania ya se dio cuenta. Entonces está creciendo esto y por eso que la industria del armamento está creciendo demasiado. Es tremendo lo que se está produciendo en términos de armamento. Y vamos apuntados a ese escenario de conflicto que es China y Estados Unidos entre el 35 y el 49. Esos son los plazos que dio Xi Jinping. Xi Jinping dice el 35 tenemos que ser una república socialista, justa y feliz. Y el 49 la primera potencia del mundo. Entonces, en ese tiempo es donde aparentemente se podría producir el conflicto. ¿Qué tipo de conflicto? No sé. Puede ser económico, puede ser militar, puede ser posicional, puede ser de cualquier tipo. Y lo que se está construyendo alrededor del Pacífico es puro material americano. Un sistema de armas americano. Por eso que estaba buscando bases en Ecuador, porque en Perú está China. Entonces, una base en Ecuador que no le resultó porque perdió el plebiscito Noboa. Está mirando para acá. Pero acá, como nosotros no le hicimos caso, se fue a Argentina y quiere instalar al lado de China, en Tierra del Fuego, una base militar. Los chinos están en Neuquén. Pero esa base militar que la quiere poner en Tierra del Fuego controla la entrada a la Antártica. Y se van juntando todos los puntos, todas las tensiones
las vamos pegando, no hay nada que pase por casualidad. Nada. Siempre lo que busquen hacer altera otra cosita. En el caso de Venezuela con Estados Unidos, están en el Caribe. Sin embargo, hace una semana dieron debajo una lancha en el Pacífico. Claro. O sea, también en el Pacífico. Entonces, todo se va juntando, todo se va cerrando de alguna manera, pensando en un conflicto mayor que es China-Estados Unidos. Fue muy sintomático el cambio de nombre que hizo Trump al Ministerio de Guerra. O sea, ya es derechamente un ministerio que está pensando en el enfrentamiento. Sí. Y el secretario de Estado el secretario que puso ahí es un tipo que piensa en la guerra. O sea, para que le diga a los generales, los gordos se van, es porque necesita generales de combate, claro, de guerra, porque los gordos no pueden estar ahí. Las mujeres, si cumplen las mismas pruebas físicas de los hombres, pueden estar en el ejército, si no se van. Claro. Porque la guerra va a ser dura. A ver, por eso que yo creo que no va a entrar a Venezuela. Claro. ¿Y cómo ves la inteligencia artificial entrando en el mundo de enfrentamiento? Qué terrible. ¿Qué podemos esperar? Bajaron los aviones y subieron los drones. Claro. Ya los aviones no son... Están los drones. Y levantar un avión para echar abajo un dron. Bueno, un Tomahawk para botar un dron que vale, no sé, $50.000. Sí, claro. Lo que hizo Ucrania con la operación Telaraña, toda la ventaja estratégica que tenía Rusia, que era su profundidad, bueno, entró con un camión con drones y echó abajo las bases que querían. Claro. 5 bases. Los drones. Bolivia tiene drones iraníes, los mismos que están en Ucrania. Porque Irán no saca el litio, saca el uranio de Bolivia a cambio de drones. Y tienen drones iraníes. Los mismos que están peleando en Ucrania. Nosotros no tenemos. Sin embargo, un poco para cerrar el cuadro sombrío. Este cuadro de conflicto. De incertidumbre extrema. Incertidumbre total. Y nosotros en un rincón. Sí. Hay un tema que los expertos lo insisten en catalogarlo como muy técnico, pero que es muy importante, que es la moneda, el medio de intercambio. Todo se hace en dólar, porque el dólar es el que sostiene la economía internacional. ¿Qué pasa si China vende todos los dólares que tiene? Teóricamente quiebra Estados Unidos. Así es, el principal deudor del mundo. Entonces, el déficit norteamericano probablemente se justifica o se explica porque Estados Unidos se dedicó a ser, de aquí a 50 años a esta parte, el guardián del mundo occidental. Entonces, claro, ellos dicen, mire, nosotros hemos estado guareciendo a los franceses, a los alemanes, a los ingleses, a los italianos, a los amigos de América Latina cuando hay algún problema. Es decir, eso cuesta y se ha traducido en nuestro déficit interno. Por lo tanto, quizás Trump está diciendo, bueno, ahora ha llegado el momento de pasar la cuenta. Y se acabó el juego, se acabó la siesta. Entonces, en ese marco, démosle un corte a este podcast en el sentido de que señálanos cuál es tu perspectiva en el muy, muy corto plazo, de aquí a un año plazo. Estamos con el asunto del Caribe ahí encendido. El Caribe. Lo de Ucrania, que no se sabe qué va a pasar, y lo de Gaza, que tampoco se sabe. Son tres zonas muy, muy, muy calientes. Y que le pueden dar el premio Nobel de la Paz. ¿Cuál es tu pronóstico? A muy corto plazo. Muy corto. Yo tengo la sensación de que a Trump le va a abrir una puerta para que se vaya. Lo va a presionar, Está en lo que se llama una guerra cognitiva. Lo vamos a ver loco. Antes se llamaba guerra psicológica, hoy día se llama guerra cognitiva. Para que renuncie. Para que renuncie. Para que renuncie, porque la posibilidad de que un venezolano tomara un fusil y lo diera de baja ya no está. Ya no está. Claro. Entonces, por una parte le cortó el dinero que venía desde la droga, se lo cortó, las lealtades que está pagando ya no está tan seguro. Claro. Por tanto, le está abriendo una puerta para que se vaya. Y la presión es muy grande. Muy bueno. En Ucrania, la conversación con Putin de repente está en muy buen plano y de repente la conversación no funciona.
lo que está pidiendo hoy día es que Ucrania pierda lo que ya ha perdido. Por lo tanto, la negociación no va a ser negociación, sino que va a ser una imposición. Y Ucrania no lo acepta. El reconocimiento del Estado actual. Digamos. Exacto. Y Ucrania no lo acepta y Europa tampoco. Europa señala, y tiene toda la razón, no puede haber una negociación del territorio de Ucrania sin Ucrania. Claro. O sea, no pueden conversar Estados Unidos con Rusia sin Ucrania y sin Europa, porque el conflicto viene hacia Europa. Entonces, ese es un punto. Y lo otro que es muy interesante es que el plan de paz en Gaza, por primera vez, la resolución del Consejo de Seguridad, por primera vez desde hace muchos años, no trae la frase de Israel debe volver a las fronteras del año 67. No viene. Entonces, hoy día sí se puede empezar a conversar un plan de paz. ¿Qué falta? Falta que entreguen un par de cadáveres de los judíos, claro. Y falta el desarme de Hamás, que eso va a ser una materia muy complicada. ¿Por qué? Porque la resolución del Consejo de Seguridad ya da luz verde a la administración de Gaza por una administración internacional, con personalidad jurídica y que tenga la capacidad de llamar a una licitación internacional para la reconstrucción de Gaza. Lo otro es que se instala una fuerza de paz. Ojalá que sea, no dice de quiénes ni de cuántos, pero ojalá que sea una fuerza de paz constituida por soldados árabes, no occidentales. Porque si son occidentales, entonces los palestinos van a decir esta es una nueva colonización o una nueva imposición. Entonces ojalá que sean, no dice quiénes son. Y lo otro es que Naciones Unidas dice, nosotros avalamos el plan de paz, es un buen plan de paz, pero esta no va a ser una operación de paz de Naciones Unidas. No van a haber cascos azules, van a haber cascos verdes. Es decir, es un plan de paz que lo va a llevar adelante Estados Unidos. Él va a ser el presidente de esta fuerza, no la fuerza de paz, porque esos son militares, sino que de la administración internacional. El punto final va a ser Trump. Él toma las decisiones. No se sabe quién va a ser. En algún minuto se habló de Blair, pero parece que salió de la ecuación. Sí. Entonces, Gaza hoy día está en un buen camino de paz que no lo había tenido antes, pero falta un punto fundamental que es el desarme de Hamás. ¿Quién lo va a lograr? ¿Quién lo va a hacer? Me da la impresión de que debiera ser entre Qatar, Egipto y Arabia Saudita. No Estados Unidos. No pueden estar los occidentales ahí y no puede estar Israel ahí. Sí. Sino que el desarme de Hamás tiene que ser un problema de los árabes. Sí, entonces, claro. Y ahí vamos a empezar a caminar hacia un futuro claro. más de paz. Lo que nos ha hecho Jorge Sanz, Jofre, analista internacional y experto en análisis estratégico, es una visión, amigas y amigos, de lo que podría ocurrir en esos tres focos candentes que amenazan la paz internacional en nueva versión de un podcast del Portal Citerior. Jorge, una vez más, muy agradecido por tu presencia. Feliz. Muchas gracias por la invitación. Ahora, luces sobre estos temas internacionales que tanto preocupan a la opinión pública y por cierto, Chile. Y Enrique, editor de Portal Citerior. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y a ustedes, amigos de nuestra audiencia, gracias por vuestro apoyo, por vuestra sintonía. Ya estaremos junto a ustedes próximamente con un tema de tanta importancia como el actual. Adiós, amigos. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez.